Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Generalidades a emergencias médicas, urgencias médicas detectables con signos vitales. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora María Alejandra Delgado Moreno. Ella es enfermera especialista en atención prehospitalaria, técnica en búsqueda y rescate, socorrista en la defensa civil durante 12 años, docente e instructora en temas relacionados en atención prehospitalaria y emergencias. Doctora Alejandra, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra capacitación del día de hoy. Como lo dijo Paola, vamos a aprender las generalidades, vamos a aprender y a reconocer como tal esos signos vitales que son importantes a la hora de poder confirmar una enfermedad o una urgencia médica. Así que bienvenidos a todos. Le voy a pedir por favor a Paola que nos colabore, como siempre, con nuestra preevaluación. Muchas gracias, doctora. Así es. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca en un adulto? A, 20 a 60 pulsaciones por minuto. B, 60 a 100 pulsaciones por minuto. C, 100 a 120 pulsaciones por minuto. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Resultados de nuestra primera pregunta. A, 20 a 60 pulsaciones por minuto, 5%. B, 60 a 100 pulsaciones por minuto, 66%. C, 100 a 120 pulsaciones por minuto, 30%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué mide la presión arterial? A, la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. B, la saturación de oxígeno en la sangre. C, ¿es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias? Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. La cantidad de veces que el corazón late en un minuto, 14%. B. La saturación de oxígeno en la sangre, 13%. C. Es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias, 72%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las maniobras de RCP se realizan cuando A. El paciente no presenta pulso ni respiración. B. El paciente presenta convulsiones. C. El paciente ha sufrido un evento cerebrovascular. Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A. El paciente no presenta pulso ni respiración, 88%. B. El paciente presenta convulsiones, 0%. C. El paciente ha sufrido un evento cerebrovascular, 12%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, damos paso a nuestra experta, la doctora Alejandra. Listo, Paola, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu aporte. Al finalizar, vamos a mirar si estábamos o no en lo correcto de acuerdo a lo que hemos respondido, ¿vale? Entonces, como siempre, les traigo un nuevo mensaje y nos indica que las oportunidades no son un producto de la casualidad, sino más bien del resultado de nuestro trabajo. A veces pensamos que las cosas pasan porque sí y no nos damos cuenta que en el fondo hemos trabajado para conseguirlas y que hemos trabajado por ello. ¿Listo? Así que bienvenidos a la capacitación del día de hoy. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar todo lo enfocado a signos vitales. Vamos a mirar cuáles son los elementos que requiero para tomarlos, cuáles son las medidas, las características y las recomendaciones a tener en cuenta. Vamos también a mirar cuáles son las emergencias y las urgencias médicas. Y vamos también a conocer el tratamiento prehospitalario, pues para el manejo de algunas anomalías que se nos puedan presentar cuando los detectamos por medio de nuestros signos vitales, ¿ok? Como objetivo general, brindar a todos los participantes las herramientas necesarias para actuar adecuadamente ante un primer auxilio por enfermedad de aparición súbita o en emergencias o urgencias médicas, teniendo como referencia los signos vitales. Mi objetivo hoy como su docente es que aprendamos a tomar de forma correcta los signos vitales. Realmente un primer auxilio, si yo tengo el conocimiento de cómo se toma un signo vital, realmente el primer auxilio va a ser muy eficaz y va a ser muy efectivo. Recordemos que si todos nos estamos capacitando es con el fin de prolongar esa vida de ese paciente y con el fin de intentar que las lesiones o que las enfermedades que tenga en ese momento la persona no aumenten. Entonces sí es importante y es súper importante que todos ustedes sepan cómo tomar los signos vitales, cuáles son los valores y qué me indican las anomalías que estos puedan llegar a tener. Como objetivos específicos, vamos a conocer e identificar los signos vitales, vamos a identificar los signos y síntomas de pacientes que padezcan una emergencia o una urgencia médica. Más adelante vamos a mirar la diferencia entre emergencia y urgencia médica y cómo vamos a practicar un primer auxilio cuando nos hemos encontrado cualquier tipo de anomalía, ¿ok? Entonces empecemos. El título es Emergencias y urgencias médicas detectables con signos vitales. La diferencia entre una emergencia y una urgencia es que una emergencia es algo repentino, es un suceso de inmediato que sucede, que es algo inesperado, pero lo cual pone en riesgo la vida de las personas de forma inminente, ¿sí? Ejemplo, un incendio, un terremoto, hablando de medidas a nivel externas y a nivel interno, un paro cardiorrespiratorio, un paro respiratorio, una convulsión que sí o sí requieren de atención inmediata. Que si yo no atiendo, que si yo no realizo algo de inmediato, pues esta persona tiene riesgo de perder su vida. Esa sería una emergencia, algo el cual sí tiene riesgo de perder su vida, ¿sí? En ese momento, es algo repentino, algo inesperado, pero en este caso las urgencias no significa que no sean importantes, claro que son muy importantes, lo que pasa es que en ellas se me prolonga un momento más o unos minutos más la atención de primeros auxilios. Por ejemplo, una fractura, ¿cierto? Si yo tengo la tibia fracturada, pues seguramente, claro que es importante, el paciente tiene que ir al hospital, pero sí o sí me va a dar un margen de tiempo para poderla atender. Coloco aquí a colación, una fractura
y un paro cardíaco. El paro cardíaco sería la emergencia médica, lo que necesita atención inmediata, y la urgencia sería la fractura. ¿Listo? Como para que nos quede claro los dos términos. Para iniciar vamos a definir qué son los signos vitales. Yo creo que de pronto algunos sí lo sabemos, pero vamos a tecnificar esa definición. Y es que los signos vitales representan las funciones fisiológicas y las funciones vitales que tenemos todas las personas. Los definimos como signos ya que lo podemos palpar, lo podemos medir, lo podemos percibir y lo podemos evaluar de forma constante. Si yo les digo a ustedes cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma, la diferencia sería que los signos, independientemente de que sean vitales, los signos es algo que yo puedo palpar, que yo puedo medir, que yo puedo escuchar, que yo puedo sentir, ¿sí? Un síntoma realmente es lo que el paciente a mí me refiere. Entonces, si el paciente me dice, no, tengo náuseas, tengo vértigo, es imposible que una persona externa pueda ver esas alteraciones que tenga el paciente. Solamente si él me la refiere, yo voy a saber lo que él tiene. Entonces, los síntomas es lo que el paciente me indica o lo que el paciente me refiere. Y los signos sí es lo que nosotros podemos medir, palpar, percibir, evaluar y sentir. ¿Listo? Los signos vitales en este caso son muy útiles e importantes porque por medio de ellos podemos detectar cualquier problema de salud, cualquier anomalía, y se puede medir en cualquier parte. No necesitamos estar dentro de un sitio, dentro de un consultorio médico, dentro de un punto de enfermería para poder tomar los signos vitales. ¿Listo? Se pueden tomar en la empresa, en la casa, en la calle, sencillamente donde se haya presentado, en este caso, pues la emergencia. ¿Qué necesitamos? Ya vamos a mirar uno por uno de ellos para saber qué requieren ustedes para tomar los signos vitales. ¿Listo? Tenemos 5 que son los más principales. Realmente las guías de atención prehospitalaria me indican que son 10, pero los más importantes son estos 5 que se los voy a dar a conocer el día de hoy, y es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. Recordemos que el objetivo de la charla de hoy es que por medio de la toma de los signos vitales podamos detectar anomalías que amenacen la vida del paciente a corto plazo. ¿Ok? Como yo por medio de la presión arterial me di cuenta que la persona realmente está sufriendo un ACV, por ejemplo. Como yo me di cuenta por medio de una frecuencia cardíaca o una frecuencia respiratoria que mi paciente está sufriendo de un paro cardíaco, de un paro respiratorio. Para yo poder determinar estos problemas, estas anomalías, sí o sí necesito saber tomar los signos vitales de forma correcta. Conocer cuáles son, saber cuáles son los valores normales y de ahí, pues, definir si o no si se encuentran dentro del rango normal. ¿Ok? Empecemos con la frecuencia cardíaca. Esta es una de las preguntas de la evaluación para que la tengamos muy presente. La frecuencia cardíaca, ¿qué es? La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Recordemos, tal cual como está en la imagen, que nuestro corazón es nuestra bomba. El corazón es esa bomba que bombea y empuja sangre a todos los órganos, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Recordemos que nuestros tejidos están constituidos a base de células, que la célula es la estructura funcional, organizacional como tal de nuestro organismo. ¿Listo? Estas células requieren de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la que transporta el oxígeno, los nutrientes, los minerales, todo lo que comemos a diario se transporta por el sistema sanguíneo. Ahora, para garantizar que este corazón pues bombee la sangre a las partes más lejanas, en ese caso, pues la forma de tomarla serían los pulsos, ¿listo? Pero entonces recordemos que la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón, por medio de la arteria aorta, del callado aórtico, que en la imagen es la que está en la parte superior, donde salen esas 3 ramificaciones, desde ahí sale la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, cada vez que la sangre sale de ese corazón, sale mediante unas palpitaciones o mediante unas compresiones. Entonces, eso es lo que vamos a medir con la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Se expresa en latidos por minuto. Ahora, hay factores que pueden llegar a aumentar o alterar la frecuencia cardíaca, como por ejemplo la edad de las personas. Y eso tiene mucha relación, ahorita lo vamos a mirar en la tabla de valores, y es que entre menor sea la persona, la frecuencia cardíaca va a tender a aumentar. Y entre mayor edad tenga la persona, como un adulto mayor, pues la frecuencia cardíaca tiende a disminuir, ¿listo? Porque estamos en reposo, porque ya es un corazoncito que lleva trabajando más de 70, 80 años, entonces sí o sí la edad tiende a alterar o a modificar el valor. Sexo, el ejercicio como tal, el tener fiebre, el tener una infección, pues sí o sí altera notablemente la frecuencia cardíaca.
el consumo de algunos medicamentos, estar estresados, la posición corporal que podamos tener y algunas patologías o enfermedades, ¿listo? Por eso siempre es importante que todos los pacientes que ustedes puedan atender le preguntemos signos y síntomas, si toma algún medicamento, si es alérgico. Si les dice que toma algún medicamento, hay que indagar qué medicamento es, qué dosis toma, si se lo tomó hoy, cada cuánto es la dosis y demás, ¿listo? Entonces sí es muy importante que sepamos porque seguramente si él tiene la frecuencia cardíaca alterada, puede ser no porque realmente algo sucede, sino porque de pronto consume un medicamento o porque de pronto está preocupado y estresado. Entonces siempre es importante indagar un poco más. El pulso. Tendemos mucho a confundir la frecuencia cardíaca con el pulso. Entonces vamos a definirlo y a partir de este momento para que les quede supremamente claro. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón expulsa la sangre a todo el cuerpo. ¿Ok? Esa es la frecuencia cardíaca. El pulso es la onda de sangre que sale y se va a dar por la contracción del ápex o ventrículo izquierdo del corazón. Se valora, ahora, ¿yo cómo detecto y yo cómo conozco esa frecuencia cardíaca? ¿Cuántas sé, cuántas pulsaciones que hay? Mediante los pulsos. Entonces, se valora mediante en este caso, la palpación o la auscultación. Para palpar todo excepto el apical queda más o menos sobre la axila, más o menos. Se utilizan las yemas de los dedos, el dedo índice y el dedo medio para además utilizarla, pues se utiliza un reloj para controlar el tiempo. Entonces, si vemos aquí en el dibujo, en la imagen, vemos que hay varios sitios del cuerpo. Entonces, tenemos el más común y el más conocido creo que por todos es el pulso carótido. Entonces, un pulso es el lugar del cuerpo donde yo palpo con las yemas de mis dedos, con el dedo índice y con el dedo medio, donde yo palpo una arteria. ¿Ok? ¿Por qué las arterias? Porque las arterias son los vasos sanguíneos de mayor calibre y por donde sale la sangre directamente del corazón. Por eso es que una arteria siempre va a latir. ¿Ok? Entonces, para nosotros, que se nos facilita pues mucho más poder controlar y medir esto, pues tenemos los pulsos del cuerpo. Tenemos varios. Tenemos uno que es el temporal, que lo tomamos aquí como en la sien, algunos le llaman. El pulso facial, el carótido tal cual como se ve en la imagen, que es uno de los más tomados, el más común, sobre todo en paros cardíacos o cuando el paciente está inconsciente. Tenemos el pulso radial, que lo tomamos aquí del dedo pulgar hacia abajo. Aquí se toma el pulso radial. Radial, ¿por qué? Porque acá tenemos el hueso radio y acá tenemos el hueso cúbito. Por lo tanto, acá también tenemos otro pulso que se llama cubital. ¿Listo? Radial y cubital. También tenemos el axilar y el axilarobraquial. Ese es el que escuchamos cuando tomamos la presión arterial. ¿Listo? El femoral, que queda como en la ingle. Tenemos el popliteo, que queda atrás de la rodilla. Tenemos el pedio, que queda del dedo pulgar del pie hacia abajo. Y el tibial posterior. ¿Listo? Que queda en la parte de atrás de la tibia. Entonces, tenemos varios lugares de nuestro cuerpo donde podemos palpar y donde podemos medir la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Que son los pulsos. ¿Cuáles son los dos que yo quiero que se los aprendan el día de hoy? Es el pulso carótido. Si ustedes levantan la cabeza, aquí tiene la tráquea, ponen estos dos dedos y pueden percibir y palpar los latidos de las dos arterias carótidas. Toman una y lo empezamos a sentir, ¿listo? O el pulso radial, que también es uno de los más comunes. Acá tenemos los valores normales. Entonces, en adultos jóvenes o en adultos como tal, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Si yo en este momento les digo, por favor, todos tómense su pulso radial, saquemos un cronómetro, sencillamente un reloj, que es lo único que yo necesito para tomar la frecuencia cardíaca, si no tengo un equipo como tal. Necesito un reloj que tenga secundero, palpar el pulso y digo, listo, acá mi secundero llegó hasta 7. Me olvido de mi reloj y empiezo solamente a contar las palpitaciones que yo siento en mi pulso radial. Al final, después de contar un minuto, yo ya tengo el valor de cuánto es mi frecuencia cardíaca. Esa es la forma de tomar el pulso. Si ustedes miran la tabla, un niño menor a 1 año puede llegar hasta 160 latidos por minuto. Entonces, quienes son mamitas, quienes son padres, recuerdan cuando estaban tomándose las ecografías y les hacían fetocardias, el corazón de ese bebé latía supremamente rápido, ¿ok? Entonces, es eso, entre menor sea la persona, más alta va a ser la frecuencia cardíaca. Ahora, sin salirse, pues, de estos valores, ¿no?
Y ya una persona, un adulto mayor, oscila entre 55 y 90 latidos por minuto. ¿Ok? Porque pues ya son personitas que están en reposo, como les comentaba hace un momento. Así que la respuesta correcta en la evaluación que iniciamos fue que cuántas pulsaciones tiene una persona adulta, frecuencia cardíaca sería de 60 a 100 latidos por minuto, ¿ok? Para que ahorita lo tengamos claro. Cuando este valor de la frecuencia cardíaca aumenta, o sea, pero dependiendo del valor normal, porque por ejemplo, si yo tengo un pequeñito y el niño tiene 5 años, pues para ese niño de 5 años sí será normal que tenga 120 latidos por minuto. Pero para el anciano, para el adulto, no sería normal. ¿Sí? Entonces, cuando superamos el valor normal en aumento, se le llama con el término de taquicardia, y cuando baja, con el término de bradicardia. Taquicardia y bradicardia cuando baja, dependiendo pues de sus valores normales. Esa es entonces la frecuencia cardíaca, la cantidad de veces que el corazón bombea la sangre por minuto. La frecuencia respiratoria es un proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire y se expulsa dióxido de carbono hacia el exterior. ¿Ok? Una respiración consta de una inhalación y una exhalación. Si yo les digo respiremos 2 veces, esa sería la forma. 1, 2 respiraciones. ¿Ok? Se representa en respiraciones por minuto, en RPM. Recuerden que la frecuencia cardíaca es L, latidos por minuto, y esta es respiraciones por minuto. Se debe medir cuando una persona está en reposo y consiste en contar el número de respiraciones durante un minuto, teniendo en cuenta la expansión del tórax. Hace muchos años les hacíamos un curso de primer auxilio, me acuerdo hacia el año 2010, nos enseñaban las técnicas del meso del voz, que era mirar, escuchar y sentir, y ver, oír y sentir. La AJA, hoy en día, que es la Asociación Americana del Corazón, quien rige las guías de reanimación cardiopulmonar, nos indica que con solamente bien ser el tórax o poner nuestra mano en el abdomen, podemos conocer y podemos sentir la expansión torácica. Que si ya se hace muy difícil poderlo ver, pues acercamos el pabellón de nuestra oreja en la nariz y en la boca del paciente para poder escuchar y para poderlo sentir. De lo contrario, con solamente palpar o colocar la mano en el abdomen, podemos sentir la expansión del tórax. Recomendación: en pacientes conscientes no es bueno decirles que se les va a tomar la respiración, porque pueden y la tienden a alterar, porque como saben que se le estamos valorando, pues o respiran más rápido o respiran más lento. ¿Qué se hace o qué hacemos el personal de salud? Tomamos acá el pulso, tomamos el pulso en nuestro minuto y le hacemos creer a la persona que le seguimos tomando el pulso cuando realmente lo que estamos haciendo es viendo su tórax. ¿Ok? Entonces, si yo digo voy a tomarla durante 2 minutos, entonces 1, 2, así hasta contar minuto, 2 minutos o lo que yo quiera. ¿Listo? Factores también, factores que afectan la respiración, es el aumento de la temperatura, el ejercicio, la obesidad, el tabaquismo, estrés, disminución de concentración de oxígeno. Entonces, sitios donde estén muy cerrados como en las minas, en los socavones, pues sí o sí la frecuencia respiratoria tiende a aumentar, y también algunos medicamentos. Valores normales. Una cosa es la frecuencia cardíaca, una cosa es la frecuencia respiratoria. Como adultos, nosotros respiramos entre 15 y 20 respiraciones al minuto. ¿Listo? Si ustedes ven la tabla, es lo mismo. Es lo mismo. Cuando una persona es más pequeñita, un niño tiende a respirar más veces. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos claro. Entre más pequeño sea el niño, pues va a respirar mucho más rápido. Cuando la frecuencia respiratoria se aumenta o se excede dentro del límite normal, se le conoce taquipnea, y cuando disminuye del valor normal, pues se le conoce como bradipnea. Si yo, María Alejandra, que tengo 30 años, respirara 8 veces por minuto, tendría bradipnea. Pero si yo con 30 años respiro 80 veces, tendría taquipnea. ¿Listo? Porque me salgo de mi rango normal. Recordemos que toda esta información queda en el aplicativo para que después la puedan descargar y la puedan compartir. Seguimos entonces con la medición de la presión arterial. La presión arterial o tensión arterial, también se le conoce como presión o tensión arterial, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. ¿Ok? Esa es la presión arterial. La frecuencia cardíaca yo les indicaba que es cuando el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Sale boom, boom, boom. Esa es la frecuencia cardíaca. La presión arterial, y acá creo que tengo una imagen, más adelante se las voy a mostrar, es que mis arterias son vasos sanguíneos, es más, son las de mayor calibre y tienen una característica, y es que son o sea, hacen una contractibilidad, tienen unos movimientos de presión con el fin de que ayuden a que la sangre circule
por todo el organismo, por todo el sistema circulatorio. Cuando esa presión que ejercen las arterias aumenta, pues es cuando vienen los problemas. ¿Listo? Entonces, es eso. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre sale por las arterias ante el paso de la sangre y que es bombeada por el corazón. Desde el ventrículo izquierdo, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Así como la frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto, la respiratoria en respiraciones por minuto, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, recomendaciones para la toma de la presión arterial. Primero, no consumir alimentos ni ingerir bebidas o líquidos con cafeína 30 minutos antes de la toma, como por ejemplo el café o por ejemplo Coca-Cola. Siempre se pide a la persona cuando se va a realizar tomas de tensión arterial que evite tomar esos líquidos porque por el alto contenido de cafeína que pueden llegar pues a alterar un poco la toma. Entonces, para estar seguros de que el resultado es verídico, pues se recomienda no hacerlo. Segundo, el paciente tiene que estar sentado con ambos pies apoyados al suelo. ¿Listo? No puede estar con las rodillas cruzadas, con los pies levantados. Tiene que estar relajado y tiene que estar cómodo. Para eso se debe haber garantizado un reposo por lo menos de 5 minutos. Pacienticos que llegan rápido, que llegan acelerados, que llegan agitados, solicitando la toma de la presión arterial, pues con todo el amor del mundo hay que decirles que por favor no se esperen, porque si yo se la tomo en ese estado, inicialmente la frecuencia cardíaca va a estar elevada. La respiratoria también, y por tanto la presión arterial. Entonces siempre se pide para tomar signos vitales que tengamos por lo menos un reposo entre 5 a 10 minutos. ¿Listo? Verificar que el brazo elegido para la toma de la tensión arterial no tenga fístulas ni ningún tipo de golpe o trauma o secuela importante. Un trauma como cuál, como una quemadura, por ejemplo, como un corte, como una fractura. Evitemos colocar el brazalete, evitemos tomar la tensión en esas extremidades. ¿Qué es una fístula? Una fístula arteriovenosa es la colocación de un catéter. Este procedimiento se lo hacemos a pacientes que tengan diálisis. Ustedes saben que la diálisis es un procedimiento en el cual al paciente lo canalizamos, le ponemos como unas sondas, se puede decir como unas mangueras, para que me puedan entender. Lo conectamos a un equipo que se llama dializador. Se hace en pacientes que tienen insuficiencia renal, o sea que sus riñones no pueden ni filtrar su sangre, ni absorber los nutrientes, ni separar, ni desechar los químicos o las toxinas que tiene nuestro cuerpo. Al no tener la capacidad el riñón de hacer esto, pues el dializador hace la función del riñón. Por tanto, son pacientes que por lo menos pasando un día tienen que ir al hospital a que le hagan este procedimiento de diálisis. Ustedes se van a dar cuenta porque en el brazo van a tener muchas funciones por tantas canalizaciones que les hacemos. Entonces evitemos, por favor, porque si este brazo fue el elegido para hacer este procedimiento, es porque seguramente las venas, las arterias por esa extremidad están permeables y son las mejores para hacer este procedimiento. Así que por favor evitemos ahí colocar el brazalete, ¿ok? Tendríamos que utilizar el otro brazo. Alguien me dijo, Alejandra, ¿y si no tiene extremidades o si las dos están quemadas, dónde lo podemos tomar? En los tobillos también se puede tomar la presión arterial. No puede ser raro, pero sí, en las extremidades inferiores también lo podemos tomar. ¿Listo? El brazalete del tensiómetro se debe colocar a 3 dedos o 3 dedos por encima del codo y ya les voy a mostrar. Estos dos son los elementos que yo necesito para la toma de la presión arterial. Entonces tenemos que es el llamado fonendo o fonendoscopio o estetoscopio, que consta de una campana, que consta de unas olivas, que es por donde nosotros escuchamos. Recomendaciones, siempre las olivas deben ir hacia la parte anterior, ¿listo? O sea, hacia adelante. Y tenemos el tensiómetro como tal. Ese es un tensiómetro manual. Eso yo sé que tenemos de pronto en algunas empresas, tenemos el tensiómetro digital, que igual es muy bueno. Verifiquen, por favor, que tenga una buena calibración por lo menos cada 6 meses, que tenga pilas de repuesto. Entonces, sí, pues es un equipo que hay que estar como en un mantenimiento. Este que les traigo acá es el de la imagen, es un brazalete manual, ¿listo? Es un tensiómetro manual, consta de un brazalete. Verifiquen que las mangueras estén derechas, que no estén dobladas. También tiene un manómetro, que es por donde nosotros medimos la tensión arterial. También tiene una pera y una válvula. ¿Listo? Entonces,
Al colocar el brazalete en la presión arterial, tal cual como estaba aquí en el dibujito, acá, las mangueras se deben colocar hacia la parte anterior del brazo. No sé si me alcanzan a mirar ahí, en la parte anterior. ¿Listo? Acá dice index artery. O sea que la arteria, en este caso la arteria braquial, que es la que pasa hacia acá, queda en la parte de enfrente. Y recuerden que son más o menos de 3 a 4 dedos por encima del codo. ¿Ok? Lo colocamos, lo aseguramos. Una vez esté asegurado, nosotros tenemos que cerrar esta llave e insuflar hasta que aquí la aguja suba hasta 200. ¿Listo? Usualmente es hasta 200. Ya una vez con el brazalete puesto, ajustado con 200 milímetros, empezamos a abrir esta llave. ¿Con qué fin abrimos la llave? Con el fin de quitar la presión. Al quitar esa presión, la aguja como estaba en el 200, al yo empezar a abrir la llave, lo que va a pasar es que la aguja empieza a descender. ¿Listo? Como yo tengo puesta mis olivas y la campana la tengo puesta acá sobre la arteria braquial, recuerden que una arteria es por donde pasan, perdón, el pulso es donde pasa una arteria. Al quitar esa presión que yo estoy ejerciendo en el brazalete, inmediatamente se va a sentir la primer palpitación. Se siente y se escucha. Esa primer palpitación es la que yo le llamo sistólica o sistólica. Y la última palpitación se llamaría diastólica. ¿Listo? La frecuencia, perdón, la presión arterial mide dos valores. La sistólica, que es la de las 100, 110, 120, y diastólica, que es la del 70, 75, 80, hasta 90 milímetros de mercurio. O sea que tiene dos valores. Si yo les preguntara cuál es el valor normal de la presión arterial, muchos van a decir está en 120 sobre 80. Eso es como lo ideal, pero no significa que si una persona tiene 105 sobre 75 esté mal. No. La idea es que la sistólica, la primer palpitación que se escucha y que se percibe, tiene que estar entre 90 y 120, 100, 120. Y la última que yo escuche tiene que estar entre 70 y 90. Cuando estos valores están por encima, se le conoce con el término de hipertensión. Hiper, arriba. ¿Listo? Por ejemplo, yo insuflé hasta 200 y cuando yo empiezo a abrir la llave, voy acá en el 180 y ¡boom! Escuché, ¡boom! En el 180. Y bajo 180, ¡boom! 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 Y llegué al 100 y lo dejé de escuchar. O sea, la primera, que fue en la 180, sería la sistólica y la última sería la diastólica. Tendría 180 sobre 100. Y si yo me voy a mi tabla, pues esta persona tiene la presión arterial muy elevada. O sea, tiene una hipertensión. ¿Listo? O sea que si mi paciente llega con síntomas de hipertensión, como por ejemplo son visión borrosa, zumbidos en los oídos, dolor de cabeza, cefalea y demás, pues la presión arterial o el saber tomar la presión arterial a mí me puede confirmar si realmente es eso lo que le está pasando. Entonces recordemos, el brazalete se debe colocar 3 deditos por encima del codo, colocamos el brazalete, lo aseguramos, cerramos la boquilla e insuflamos hasta que la aguja suba hasta 200. Retiramos la fuerza, recordemos que ya tenemos que estar puestos nuestras olivas y la campana tiene que estar aquí en el pulso de la arteria, sobre la arteria braquial. Al quitar la presión, al quitar la fuerza en la válvula, la agujita, como estaba arriba, va a empezar a bajar. La primer palpitación que yo vea que la aguja se corre o escuche sería la sistólica. Ella hace esto, boom, 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 boom. Y ese último boom que yo escuché sería la diastólica. ¿Listo? Es la forma correcta como yo debo tomar la presión arterial. Miremos este dibujito que está acá. Miren acá, aquí tenemos una enfermedad, bueno, una patología que se llama arteriosclerosis, que es cuando en las paredes de mis arterias se localiza un trombo, ya sea un trombo de tejido adiposo o un trombo de sangre. Entonces, en este caso, claro, miren acá, como se volvió más estrecho ese camino, pues la presión que va a ejercer la sangre para pasar sobre esa arteria, pues es mucho más elevada. Eso es lo que se mide con la presión arterial. Esa fuerza con la cual la sangre está pasando y está atravesando por las arterias. ¿Listo?
Anteriormente la hipertensión se catalogaba como algo anormal, como un signo vital anormal. Hoy en día está determinada como una patología, como un factor de riesgo a nivel cardiovascular, porque pues trae consigo otras patologías, ¿no? Entonces, pues para que le tengamos mucho cuidado. Listo. Seguimos con la temperatura. La temperatura, pues, es el calor corporal o la relación que existe entre el calor entre mi cuerpo con el medio ambiente y se mide basado en grados centígrados. También tenemos factores que la pueden alterar, como el ejercicio, la edad, las hormonas, fiebre, estrés y variaciones de calor. No tenemos la temperatura aquí que en Melgar, por ejemplo, estamos en Bogotá, es muy diferente a un lugar donde sea mucho más cálido. La temperatura, sí, en cuanto a los valores no cambia, no se modifica, literal, tenemos un valor normal para niños, adultos mayores, que oscila entre 36 a 37.5 grados centígrados, ¿sí? Menor a 35 se le conoce con el término de hipotermia, mayor a 37, a 37.5 a 38 se le conoce como febrícula, o sea, no tiene fiebre, pero está elevada, está por fuera del rango normal. De 38 a 40 se le conoce como fiebre, ahora sí es fiebre, y de 40 hacia arriba se le conoce como hipertermia. Entonces recuerden, valor normal de la temperatura entre 36 a 37.5. Tenemos varios tipos de termómetros. Sí o sí, para tomar la temperatura yo necesito tomarla mediante un equipo. Tenemos estos que son los digitales, que creo que todos los tenemos en nuestros botiquines. Verificar que tengan pilas de repuesto, verificar que estén calibrados. Ese es un equipo biomédico y requiere también un mantenimiento preventivo aproximadamente cada 6 meses. Tenemos los de mercurio que usualmente ya no se utilizan por justamente el metal pesado que tiene, que es el mercurio, por la toxicidad que trae. También tenemos los que son de láser o los que son de la piel, que se toma o en el cuello o en la frente nada más, son los 2 sitios recomendados. Y tenemos uno de cinta que es como una cinta que lo colocamos en la frente y mide de inmediato la temperatura. ¿Listo? Entonces, pues, para que en sus botiquines los miren, los revisen, la forma correcta, en este caso el digital, que es el que tengo acá. Ustedes lo encienden, esperan que salga la letra L con un círculo, porque usualmente él guarda las últimas tomas. Cuando aparezca así, te lo colocamos al paciente debajo de la axila. Más o menos en término de 1 a 2 minutos el pite significa que ya tomó la temperatura. Listo. Y por último tenemos la saturación de oxígeno, que la saturación de oxígeno es utilizado para medir la cantidad de saturación o la cantidad de moléculas de oxígeno que tenemos en una muestra de sangre, sobre todo. La saturación oscila entre 90 y 100 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Pero para tomar la saturación sí o sí yo requiero de este equipo que se llama pulsioxímetro o pulsoxímetro. Él tiene 2 ventajas y es que también yo lo puedo utilizar para tomar tanto la saturación, pero también para tomar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo sé cuál de las dos es? El valor que siempre está o va a estar usualmente entre 90 y 100, pues será la saturación. Y el que sea de pronto un valor más bajo, pues seguramente es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, yo en este caso tengo 110 pulsaciones por minuto y tengo un porcentaje de saturación de 94%. O sea, estoy bien. ¿Listo? Estoy perfectamente. Ahí ya empezó a disminuir, mira, 103, 102, 94% de saturación. También es un equipo que requiere un mantenimiento preventivo cada 6 meses, ¿listo? Internamente tiene unas pilas, entonces pues para que lo tengan muy en cuenta. Entonces ya sabemos que existen signos vitales. Hablamos de la frecuencia cardíaca, hablamos de la frecuencia respiratoria, hablamos de la presión arterial, hablamos de la temperatura y hablamos de la saturación de oxígeno. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta los parámetros de esos 5 signos vitales, recuerden que el valor oscila por edades, sobre todo en la cardíaca y en la respiratoria, que la tensión arterial, en la temperatura y en la saturación, los valores son iguales para cualquier rango de edad. Sí hay que tener en cuenta y es que aquí en la saturación no hay un valor por encima, o sea, nunca van a encontrar un paciente que tenga 110 o 105, pero sí que esté por debajo de 90, y es el famoso paciente que está desaturado. No es que el paciente se desaturó, bueno, tiene 80, tiene 70. Entre menor esté la saturación de oxígeno, pues más grave está el paciente, y es un signo que a mí me indica que el paciente requiere de oxígeno suplementario. Si pasa y si disminuye más de 70% hacia abajo, el paciente requiere atención médica, o sea, requiere ser llevado a un centro asistencial, ¿listo? Nunca puede ser más de 100, pero sí puede ser menor de 90, ¿claros?
Ya conociendo entonces el tema de los signos vitales, vamos a mirar la diferencia, vamos a mirar algunas patologías o algunas condiciones que yo puedo ver en mi paciente de emergencia, de urgencia, detectando signos vitales. La más conocida de todas, y yo creo que nos falta una capacitación de manejo y uso del DEA, pero creo que ya hemos visto capacitaciones en paros cardíacos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el paro cardíaco? Es cuando el corazón no bombea la sangre a todo el cuerpo. Siempre pensamos que el hecho de decir paro cardiorrespiratorio es cuando el corazón deja de latir. Y sí, es uno de los 4 ritmos de paro cardíaco. Pero en sí la definición es que por una falla cardíaca o por una parada cardíaca, el corazón deja de bombear sangre. El corazón se puede estar moviendo en una fibrilación ventricular, en taquicardias ventriculares, pero el corazón no bombea, no tiene la capacidad de bombear la sangre a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el paciente no va a tener pulso, el paciente no va a respirar y va a estar inconsciente. Estos son los signos de paro cardíaco. Por eso la importancia de aprender a tomar signos vitales. Yo tomo acá mi pulso durante 10 segundos. Si en 10 segundos el paciente no tiene pulso, confirmo que me encuentro frente a un paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? No perdamos tiempo buscando respiración. Un paciente que no tiene pulso es un paciente que no va a respirar y es un paciente que va a estar inconsciente. Entonces, ustedes en una evaluación inicial de paciente llegan, aseguran la escena, verifican vectores, hacen la impresión general, verifican el estado de conciencia haciendo el llamado, estímulos verbales y dolorosos, y si se confirma la inconsciencia, desde ya pues tienen que llamar a una línea de emergencias, ¿listo? Si adicional a la inconsciencia vamos a tomarle el pulso durante 10 segundos y no tiene, pues confirmo paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos en este caso? Primero, antes de iniciar con las compresiones, sí o sí tenemos que llamar emergencias. Segundo, iniciamos con reanimación cardiopulmonar de 100 a 120 compresiones durante 1 minuto si no tenemos dispositivo de barrera, si no tenemos una máscara de RCP. Si la tenemos la máscara, pues hacemos 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Otra vez, si no cuentan con un dispositivo para dar ventilaciones como esta mascarita que estamos acá, viéndola hacia el lado izquierdo, si no contamos con ese dispositivo o no tenemos máscara, no tenemos absolutamente nada para ventilar, hacemos solamente 100 a 120 compresiones durante 1 minuto. ¿Listo? Si adicional a eso, contamos con un desfibrilador externo automático, lo utilizamos. El DEA solo se usa en pacientes con paro cardíaco. Ahora, recuerden que el hecho de tener el DEA y de yo poner los parches no es un sinónimo de que, bueno, no significa pues que sí o sí yo tengo que emitir la descarga. El equipo solo analiza el ritmo cardíaco y él es el que define y el que decide. ¿Listo? Sí o sí tenemos que utilizar el DEA en paros cardíacos. Eso es un paro cardiorrespiratorio o cardíaco, que es lo mismo. El paro respiratorio también yo lo determino tomando signos vitales. Primero, me acerco a mi paciente, el paciente no respira, yo no veo movimiento torácico, no veo expansión del tórax, aparte veo que está inconsciente y puede ser en algunos casos que el paciente tenga cianosis, que es el color morado o azulado en la cara o en las manos, en las partes distales. Ese color azulado puede ser un sinónimo de algo que se llama ovasia, que es la obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños, o sea, coloquialmente cuando la persona se ahoga o se atora. Entonces, eso pasa mucho en los niños, sobre todo. Así que mucho ojo. El hecho de que mi paciente esté con cianosis significa que de por sí hay una hipoxia y que por eso el paciente pasó pues de estar estable a estar inconsciente a tener un paro respiratorio. Aquí el problema es que hay que llamar rápido a la ambulancia, hay que llamar rápido a emergencias porque es un paciente que si yo no ventilo de forma eficaz o no la atiendo de forma rápida puede entrar en un paro, ahora sí, cardiorrespiratorio. ¿Por qué pasa? Bueno, el paro cardíaco, ¿qué sucede? El paciente tiene pulso, pero no respira. Nuestro cuerpo guarda una reserva de oxígeno que no demora mucho tiempo, se puede acabar en cuestión de 3, 4, 5 minutos máximo. Así que sí o sí tengo que iniciar un tratamiento prehospitalario. Primero, llamo a emergencias. Segundo, verifico si hay cuerpos extraños, como cuáles, como la prótesis dental, los brackets, son elementos que yo debo retirar de la vía de mi paciente para que no se vaya a broncoaspirar. Mantener permeable la vía en lo posible con maniobras de L, que es un empuje mandibular, o Excel, que es levantar completamente la cabeza y abrir la boca tal cual como está en la imagen. Y si adicional contamos con un dispositivo de ventilación, con una máscara de RCP, vamos a iniciar con una ventilación cada 6 segundos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, así hasta contar 10 ventilaciones. A la 10ª tomamos pulso, respiración y retomamos. Tiene pulso, pero sigue sin respirar, pues otras 10. Así hasta que llegue la ambulancia.
¿Listo? Tal cual como está en la imagen. Sellen bien la máscara. Recuerden que si no tienen máscara no pueden ventilar a las personas. De acuerdo a las guías de reanimación, no podemos ventilar absolutamente a nadie si no contamos con un dispositivo de barrera. El ACV es uno de los eventos de los más comunes y el accidente cerebrovascular es o se da cuando, bueno, hay de dos tipos, que es uno se da por hemorragia, por embolia como tal. Entonces, podemos tener o una arteria o un vaso sanguíneo que se rompió, sería hemorrágico, o es trombolítico, o es embólico. O sea, que es un coágulo como tal, o un trombo que me está obstruyendo el paso de la sangre de un vaso sanguíneo de mi cerebro. ¿Listo? Esto lo que hace es que se impide que pues, la sangre fluya, igual que los infartos en el corazón, hace que no pase la sangre y por tanto pues no pase el oxígeno. Los signos más comunes y síntomas es la debilidad en la cara. Miremos, por ejemplo, acá esta imagen, la debilidad de la cara o de la mitad del cuerpo, dificultad para hablar, comprender el lenguaje o tragar, pérdida o oscurecimiento visual de la aparición súbita en uno o ambos ojos, visión, dolor, pérdida del equilibrio, coordinación, en particular cuando se asocia con alguno de otros síntomas. Intenso o inexplicable dolor de cabeza, mareo, vértigo, pérdida de la estabilidad, trastorno de la personalidad, irritabilidad, impaciencia e indiferencia. Hay una escala que se llama escala de Cincinnati que está aquí en la imagen. Y lo primero es que yo me pongo frente al paciente y le pido que sonría. Si él sonríe una parte y la otra cae, es el primer signo. Segundo, le pido que cierre sus ojos, que cierre sus párpados, yo elevo los brazos y si yo se los tomo, pues está arriba. Pero si yo le suelto las manos y un brazo cae, pues es el segundo signo que me indica que tengo una ACV. Y el tercero es que yo le indico que diga una frase larga y tenga problemas para pronunciar. Si yo digo, diga por favor su nombre completo, María Alejandra, y no es capaz de pronunciarlo, pues se completa con los tres signos que me indican que tiene el paciente un evento o un accidente cerebrovascular. Por último, el tratamiento, reposo absoluto, dar apoyo psicológico, aflojar las prendas que puedan limitar la respiración, control de signos vitales, sí o sí es un paciente que tenemos que llevar a un servicio de urgencias y el traslado pues se debe efectuar lo más rápido en el centro asistencial más cercano posible. Entonces, conocimos los 5 signos vitales y cómo teniendo en cuenta y cómo conociendo estos signos vitales yo puedo detectar tantas anomalías. Estas son algunas. Tenemos una capacitación pendiente de litotomía, síncopes, convulsiones que la vamos a dictar creo que más o menos es en un mes para que por favor no se la pierdan. Es como la continuidad de este tema para que pues todo lo tengamos muy presente. ¿Listo? Entonces recuerden la importancia de saber tomar los signos vitales porque de ahí pues es la raíz o yo determino y detecto qué anomalías pueda tener mi paciente. Listo, Paula, gracias por la intervención. Vamos a realizar nuestra segunda sesión de preguntas. Vamos a mirar si el tema nos quedó o no claro. Así es, doctora. Entonces damos paso a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca en un adulto? A, 20 a 60 pulsaciones por minuto. B, 60 a 100 pulsaciones por minuto. C, 100 a 120 pulsaciones por minuto. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, 20 a 60 pulsaciones por minuto, 4%. B, 60 a 100 pulsaciones por minuto, 82%. C, 100 a 120 pulsaciones por minuto, 14%. Doctora Alejandra, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Listo, muy bien. Aumentamos el valor de porcentaje de las preguntitas correctas. Veo que hay un porcentaje de 82 que es el correcto. Recordemos que la frecuencia cardíaca en adultos oscila entre 60 y 100. ¿Listo? Para quienes respondieron la letra C, que es de 100 a 120, eso es un valor normal, claro está, pero es para niños. ¿Listo? Es para niños. Pero en sí adultos oscila entre 100 a 120 latidos por minuto. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué mide la presión arterial? A, la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. B, la saturación de oxígeno en la sangre. C, ¿es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias? Tendremos 15 segundos para responder esta pregunta.
Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. La cantidad de veces que el corazón late en un minuto, 18%. B. La saturación de oxígeno en la sangre, 4%. C. Es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias, 78%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Nos fue muy bien. Bueno, aumentamos el porcentaje. Entonces recordemos, la tensión o presión arterial es el signo vital que mide la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. ¿Listo? Yo me vuelvo acá. Recuerden entonces qué es la presión. ¿Listo? Ahora, las personas que respondieron a un 18%, el 18% de esa frecuencia cardíaca es la cantidad de veces cuando el corazón expulsa y saca la sangre por todo el cuerpo. Esta acá es la presión arterial, ¿listo? Es muy diferente la presión arterial a la frecuencia cardíaca. Muy bien, aumentamos el porcentaje. Tercera pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias. Continuamos. Tercera y última pregunta. Las maniobras de RCP se realizan cuando A. El paciente no presenta pulso ni respiración. B. El paciente presenta convulsiones. C. El paciente ha sufrido un evento cerebrovascular. Tendremos 15 segundos para responder la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A. El paciente no presenta pulso ni respiración, 91%. B. El paciente presenta convulsiones, 2%. C. El paciente ha sufrido un evento cerebrovascular, 6%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? La tenemos clara, tenemos el mayor porcentaje de respuestas correctas y es que el paro cardiorrespiratorio es el único caso en el cual nosotros podemos iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? Es el único caso en el cual inicio RCP, pacientes que tengan paros cardiorrespiratorios. Muchas gracias, Paula. No sé si tenemos algunas preguntas en esos minuticos que nos quedan. No, doctora, en el momento no tenemos preguntas. Listo. Entonces, recordarles a todos la importancia de saber tomar de forma correcta los signos vitales, saber que son signos que no solamente, bueno, y que no son actividades que no solo me sirven para mi trabajo, sino que ustedes desde hoy pueden llegar a sus casas, empezar a practicar con sus familiares y de por sí saber, miren, voy a mirar yo y mi hijo a ver cuánto tengo de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Miren esa diferencia entre un adulto mayor y un niño y se van a dar cuenta cómo cambian los patrones. La respiración igual, si tienen estos elementos en sus empresas, utilícenlos, saquen el tensiómetro, verifiquen que estén en buen estado, verifiquen que tengan pilas, verifiquen cómo está el termómetro, verifiquen cómo está el saturador de oxígeno. Entonces son elementos y recomendaciones que siempre los damos, que no se tengan que utilizar cuando sucede algo, sino que tengamos un mantenimiento preventivo de nuestro botiquín y de nuestros equipos. ¿Listo? Siempre lo recomendamos. Muchas gracias entonces por la intervención. Doctora, tenemos una pregunta. Una persona que fue operada a corazón abierto, ¿qué presión arterial debe manejar? La realiza Jennifer Alejandra Barrera. Listo. La presión arterial no se puede ver modificada. Puede ser que inicialmente pueda tener de pronto unas hipertensiones, pero me refiero a hipertensión 130, 140 sobre 100, no tiene que ser tan elevadas, pero ese es un paciente que debe tomar medicación. ¿Listo? Se altera sí se altera la frecuencia cardíaca, se altera la presión arterial, pero inicialmente o en su proceso de recuperación, pero no es un patrón que deba quedar ya normal, no es mientras está en la recuperación, luego se tiene que normalizar esa presión, ¿listo? O sea, sí o sí al final deberá tener una presión tal cual como todas nosotros. Tenemos una segunda. Dice, si una persona tiene unas pulsaciones de 35 por minuto y se encuentra inconsciente, ¿debo realizar compresiones? Esta pregunta la realiza John Freddy Gómez. Muy buena pregunta, John. No. Para yo iniciar RCP, el paciente no debe tener pulso. Recordemos que cuando la frecuencia cardíaca está por debajo del valor normal se llama bradicardia. Seguramente el paciente, claro, no está bien, aparte que tiene el primer signo que es la inconsciencia, pero aún sigue con pulsaciones. Monitoricémoslo, llamemos a emergencias, no lo dejemos solo, pero hasta que yo no confirme la parada cardíaca como tal, no puedo iniciar maniobras de RCP. Perfecto, tenemos una última pregunta. Si un niño tiene frecuencia cardíaca más de 120, ¿qué se debe hacer? La realiza Ingrid Juliet Romero. Listo, verificamos una. Recordemos que si es de 120 es normal, ¿no? Es normal para un niño, por ejemplo, de 5 años, un niño de 4, de 3, de 1 año, es normal que tengan esas frecuencias cardíacas.
Si tengo ahora un bebito, pero tiene sobre más de 150, 160, sí o sí el niño necesita atención médica. O sea, no es normal que un bebé tenga taquicardias. Los signos vitales justamente se toman para eso, para mirar las anomalías. Entonces, puede ser que el bebé tenga fiebre, puede ser que el bebé tenga resfrío y demás. Pero respondiendo a la pregunta, si es 120, un niño de 5 años, 4-3, es normal, ¿listo? Que tenga esa frecuencia cardíaca. Adicional, si quieren, pues pueden tomar la frecuencia respiratoria, mirar si tiene fiebre. Ahora, si yo tomo la temperatura y tengo una temperatura de 38.5, pues sí o sí el niño está presentando un cuadro febril. Entonces, digamos que todo esto es importante, ¿no? O sea, tomar todos los signos a mí me ayuda a determinar realmente qué es lo que está pasando. Listo, doctora, yo creo que ya no tenemos más preguntas. ¿Listo? ¿Listo? Doctora Alejandra, entonces, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día, Paula. Muchas gracias por tu colaboración y a todos espero el tema haya sido de su interés, que hayan en sí aprendido mucho más. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, doctora. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde el celular. Recuerden que este certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. En esta ocasión vamos a hacerle una invitación muy especial al congreso que vamos a realizar en la ciudad de Barranquilla de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tendremos para toda nuestra población del Atlántico, estaremos el 26 y 27 de octubre en el Hotel Radisson Diamond de Barranquilla. De 8 de la mañana a 2 de la tarde pueden inscribirse a través del código QR que les aparece en pantalla o desde el enlace que les acabamos de publicar en el chat. Este lo deben copiar y abrir en el navegador para que puedan acceder a la inscripción. Les recuerdo que esta invitación es gratuita y válida para afiliados y no afiliados a Positiva Compañía de Seguros, pero los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse ahora mismo. A continuación les dejaremos un video de lo que vivimos en nuestro encuentro para empresas MIPYME el 1 de agosto en Barranquilla. Por último, les agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de esta acción educativa. Que tengan un muy buen día. Esta mañana les habla Milena Romero Rangel, soy del sector notarial. Soy Divina Tolentino y estoy en el sector administrativo de mi empresa. Mi nombre es Miguel Ángel Devia, estoy en el sector de construcción y portuario. Soy la patrullera María Rueda y pertenezco al sector público. Soy Karina Navarro y soy del sector transporte. Mi nombre es Adriana Rolón Molina y soy del sector industrial y mecánico. Participen de este tipo de evento que nos genera Positiva para aprender y conocer de las herramientas que ellos tienen para nosotros como empresa. Gracias a Positiva por habernos brindado este espacio en el cual podemos recordar diferentes conocimientos, afianzar habilidades y estar completamente seguro que el profesional del hoy será el de mañana a través de la seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías. Me ayuda estas capacitaciones y esta información, ya que por medio de las plataformas que nos brindan Positiva, nos ayuda a hacer más fácil los procesos que tengamos con nuestros trabajadores o afiliados. Gracias a estos espacios por parte de la compañía, logro la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo en el personal que comprende la Policía Nacional. La lista me parece una herramienta muy útil para las empresas donde podemos llevar actualizados nuestros registros de accidentes, de enfermedades laborales
así como también poder evaluar nuestro sistema de gestión en los estándares mínimos. Agradecemos siempre a Positiva por tenernos en cuenta como empresa y en crecimientos. Somos una pymes en el cual vamos creciendo día a día con Positiva. Los invito a todos para que disfruten de estos espacios que Positiva ha puesto a nuestra disposición y que nos ayudan sin duda alguna a refrescar todos los conocimientos que tenemos como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva por esta maravillosa oportunidad, de verdad que fue espectacular. Creando cultura De promoción De la salud Y prevención de riesgos laborales. juntos sumamos más.